La verdad es que no recuerdo haber visto un vídeo que hable de historia con tantos bulos, con tantas mentiras, con tantas imprecisiones y al final con tanto sesgo ideológico, porque es lo que está claro que es lo que ocurre en este vídeo de Libertad Virtual, que yo no sabía ni quién era, es al parecer un youtuber que habla de cuestiones de economía, de historia, desde una visión liberal, obviamente, y por lo tanto de derecha, por cierto, que se ha puesto a hablar de la gran estafa que supone el impuesto sobre la renta en el caso de Estados Unidos, pero no solo, también en el de España. Para eso se ha retrotraído hasta unos 100 años hacia atrás para hablar de qué ocurría en Estados Unidos. Y vaya por Dios, la casualidad es que ha copiado el mismo discurso de Donald Trump, de oye, antes no se pagaba el impuesto a la renta, la recaudación del Estado venía de los aranceles y se vivía muchísimo mejor entonces. Hace 100 años cuando las condiciones de vida eran muchísimo peores que las actuales, no solo por adelanto tecnológico, sino por cuestiones de diseño institucional de nuestras economías. Pues nada, tenemos aquí un vídeo que me lo han pasado, muchas gracias a quien haya sido, porque es una joya, no solo para desmontar las barbaridades que se dicen en él, sino también para aprender, porque voy a traer muchos datos para que veamos que se están diciendo una cantidad de barbaridades, de tonterías por las redes sociales como YouTube, que es que da hasta vergüenza ajena verlas. Pero nada, aquí tenemos que estar unos cuantos tratando de desmontar esto, utilizando datos, evidencia científica, artículos académicos, para poner un poco de orden en este asunto, que cada uno es libre de tener su propia visión y su propia ideología, todos la tenemos, pero por favor, no mintamos, no lo hagamos de esa forma tan descarada y bestial y con unas manipulaciones de libro, por favor, no desvirtuemos la historia, que es muy fácil de conocer, o más o menos fácil, al menos algunos datos. Venga, vamos a ver este vídeo que es una locura. No sé si lo conocéis, insisto, fijaos, es un canal de YouTube que se llama Libertad Virtual, tiene 237.000 suscriptores, el vídeo no lo ha visto tantísima gente, pero 66.000 visualizaciones son muchas, y me voy a ir a los apartados, los segmentos más interesantes, porque son 18 minutos de vídeo y he seleccionado las partes más jugosas que comentar. Imagina vivir en un país donde el gobierno no... Espera, que creo que está un pelín alto, si no me equivoco, efectivamente. Ya está, perdonad. Empiezo. Imagina vivir en un país donde el gobierno no puede tocar un solo centavo de tu salario, donde todo lo que ganas es tuyo y no tienes que rendir cuentas ante ningún burócrata. Un país... Bueno, esa es la visión, como siempre, de los liberales, de que el dinero te pertenece a ti, de que en realidad el Estado es una especie de parásito que te lo quita, pero le dan la vuelta a la verdad, porque el dinero no es algo que tú tengas, que hayas obtenido por ahí, por tu cuenta, sin que el Estado no haya tenido nada que ver. No, es que el dinero es una criatura del Estado. Es una relación social que crea y regula el Estado. Sin Estado no habría dinero. No el dinero que nosotros conocemos hoy día, ¿vale? Entonces, esto lo dejo ahí porque es un torpedo en la línea de flotación de este pensamiento liberal mágico de tenemos dinero porque nos lo hemos ganado y aparece aquí el Estado y nos cobra dinero. ¿Impuestos? No, perdona, tienes dinero porque existe un Estado que ha regulado la sociedad de alguna forma, mejor, peor, pero la ha regulado para que tú puedas tener dinero. Si no hubiese Estado quitándote impuestos, como tú, o sea, quitándote dinero a través de los impuestos, como tú dices, no podrías tener dinero, ¿vale? Eso es un mensaje para todos los liberales. No es lo más importante de este vídeo, pero al menos quería dejarlo claro, que es una visión naif, incorrecta de la realidad. El dinero no es algo que tengamos nosotros y que nos pertenezca. Pero bueno, vamos con el meollo del asunto. Sin interferencias. Ese país existió y se llamó los Estados Unidos de América, hasta que las élites decidieron arrebatártelo. Lo que te voy a contar hoy es la historia del mayor engaño financiero jamás perpetrado. Un plan que cambió el destino de millones de personas, convirtió a la gran mayoría en esclavos y se expandió como un virus por América, Europa y el resto del mundo. Una conspiración entre banqueros y políticos que ocurrió en 1913 y que hasta el día de hoy sigue controlando tu vida sin que te des cuenta. Vale, más allá de las hipérboles, este toque tan conspiranoico, ¿no? Se reunieron en 1913 y decidieron algo para arrebatarte el dinero y la forma de vida. Las cosas no funcionan así. No son conspiraciones lo que explica las injusticias que hay en nuestro mundo, muchísimas, pero no es así. Es simplemente un sistema que con sus propios intereses, sus propias articulaciones, conduce a este tipo de injusticia, pero no es que se reúnan y venga, vamos a hacer esto. No es así, no es tan sencillo. Y además, la clave que dice
un país que sin impuestos existió y que luego se convirtió, ¿no? Como algo así decía, de que convirtió a la gente en esclavos. A ver, está diciendo que en 1913 pasaron la gente a convertirse en esclavos. Claro, luego lo va a desarrollar de ese dinero que hay que pagar al Estado y a la banca, ¿no? A la élite, concretamente dice y tal, pero me hace gracia que utilice la palabra esclavitud cuando en 1913 había pasado muy poco tiempo y todavía había esclavismo en el mundo, ¿vale? O sea, que utilice esa expresión es cuanto menos para hacérselo mirar. Pero no quiero desarrollar todavía mi réplica porque quedan unas partes más interesantes que luego vamos a poder desmontar. Británica. Bien, tenéis que saber que uno de los mecanismos más comunes que los gobiernos habían utilizado históricamente para controlar y explotar a la población era a través de los impuestos sobre los ingresos de los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, pues si el gobierno puede gravar los ingresos personales, tiene un poder absolutamente ilimitado sobre los ciudadanos. Pero había escuchado, o sea, es que es por la cara, dice, a ver, los impuestos implican que el Estado tenga un poder absolutamente ilimitado sobre los ciudadanos, dice. Pues nada, yo no sabía que ahora el Estado simplemente, por yo pagarle un impuesto sobre la renta, pues tiene poder absolutamente ilimitado sobre mí. Pues nadie me lo había dicho, por favor, no sé, gracias. ¿Y cómo te llama? Que no me acuerdo. A ver, Libertad Virtual. Muchas gracias por darme esa información porque no la conocía. O sea, yo entiendo que esta gente utiliza hipérbole y exageraciones, pero por favor, mantener un mínimo de rigor incluso para vuestros propios postulados. Si estáis en contra de los impuestos, muy bien, argumentadlo, decid vuestras barbaridades, pero no digáis este tipo de locura que todo el mundo sabe que son un sinsentido tremendo, ¿no? Pero bueno. Más allá de la hipérbole, insisto, vamos con el meollo, pero vais viendo un poco su sesgo, ¿no? Su sesgo anti-impuesto, concretamente de la renta, por cierto, ¿no? Que la gente dependa totalmente del Estado y quitarles su dinero y redistribuirlo. Esto nos suena a todos. Y claro, ¿veis? Lo que le parece mal de los impuestos, fíjate, es que dice que la gente acaba dependiendo del Estado, que le está quitando su dinero. Volvemos a lo mismo, el Estado te da y también te quita. La clave es ver si te está dando más de lo que te quita, ¿vale? Pero insisto que sin Estado no habría posibilidad de tener dinero tal y como hoy lo conocemos. Y resulta que según todos los estudios, en torno al 50, 60, 70% de la población sale ganando con la redistribución de esta renta. El Estado quita renta, sobre todo a la gente más adinerada, y luego lo redistribuye. ¿Este hombre está en contra? ¿Por qué? Pues porque será uno de esos adinerados, o porque simplemente es el tonto útil del sistema, el que utilizan los poderosos. Pero redistribuir le parece mal a este hombre. Repartir la renta y la riqueza para que sea más sostenible y más justo, pues nada, pues evidentemente es una posición ideológica que cada uno aguante su propia vela, pero se llama egoísmo y se llama poca empatía con la gente que tiene más dificultades, aparte de que las economías más equitativas funcionan mejor, es incluso pensando en los de arriba, ¿vale? Cuanto más redistribuye la renta y la riqueza en unos ciertos grados, mejor incluso para que la economía funcione. O sea que de forma egoísta también tendría que estar pensando en eso, pero tiene una visión muy limitada al respecto. Resultado, bueno, pues que durante más de 100 años Estados Unidos prosperó sin un impuesto sobre la renta y se convirtió en la nación más próspera del mundo con ciudadanos que realmente eran dueños de su riqueza. Pero todo eso cambiaría en 1913, cuando las élites decidieron que este sistema, bueno, pues ya no convenía y había que convertir a los ciudadanos en esclavos financieros. A finales del siglo XIX, Estados Unidos ya era una de las potencias económicas más grandes del mundo. Las industrias crecían, los ferrocarriles conectaban todo el país y los ciudadanos gozaban de una prosperidad que el mundo jamás, nunca había visto antes. Otra vez con la hipérbole, vamos a ver. Aquí sí que me tengo que detener. Que la economía estadounidense a finales del siglo XIX ya era muy potente, con mucha industria y tal, sí, ya lo sabemos. Pero decir que fue la mayor época de prosperidad de toda la historia, por favor, ¿qué me estás contando? O sea, que están aquí tergiversando y cambiando la historia, porque no fue eso y es muy fácil verlo. Cualquier historiador sabe que se acaba de decir una barbaridad, así que yo voy aquí a comentarlo. Me ha salido el gráfico doblado, pero no pasa nada. Fijaos, este es el porcentaje de pobreza. Resulta que para principios del siglo XX, casi el 60%, no más, casi el 70% de la población estaba sufriendo pobreza en Estados Unidos, que tardó mucho en bajar, por cierto, hasta que se desarrolló el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial.
como ahí podéis ver más o menos, sobre todo si giráis la cabeza. Pero la clave es que está diciendo que la mayor época de prosperidad de toda la historia es cuando casi el 70% de la población estadounidense estaba en niveles de pobreza. Tócate los pies. Es increíble, que vale que tenga su visión idílica, absolutamente romantizada de lo que fue Estados Unidos hace 100 años, pero por favor no me digas eso, de que es la mayor época de esplendor. Es que es una barbaridad. O no hablemos de, por ejemplo, hemos hablado de pobreza, no hablemos de desigualdad. La desigualdad, que en Estados Unidos siempre ha sido muy alta, resulta que aquí el índice Gini está, fijaos, pues más del 55, o sea que eso es una locura. O el porcentaje que acumula el 5% de la población a principios del siglo XX, pues fijaos, estamos hablando del 35%, ¿no? Cuando luego bajó al 15%, 20%, que sigue siendo muy elevado, pero estamos hablando de unas cantidades de concentración de la renta y la riqueza tremenda. No es eso lo único, fijaos. En esa época no había seguridad social de ningún tipo, muy muy pequeña para el caso de Estados Unidos, ¿no? Eso significa que si tú no trabajabas, te morías de hambre, tenías que acudir a la beneficencia, a lo que te diera la gente. O sea, si eres discapacitado, olvídate de trabajar. Si tenías alguna enfermedad, olvídate de trabajar. Si te hacías mayor, olvídate de trabajar. Si tenías un accidente y te impedía trabajar, pues olvídate de vivir, te morías de hambre. Pues nada, el mayor esplendor de toda la época de la humanidad, o algo así ha dicho. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! O sea, estamos hablando de una época en la que hasta a los niños se les hacía trabajar, que la gente estaba hasta 14 horas al día trabajando para poder llevarse el pan a casa, a una casa absolutamente hacinada. Y esta gente, o sea, y este tío dice que se vivía mejor que nunca en la historia de Estados Unidos. Por favor, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Os leo algunos datos para que veáis, ¿no? A principios del siglo XX, los periódicos informaban que ser trabajador estadounidense era más peligroso que ser soldado. Hombres, mujeres y niños desesperados sacrificaron su salud, seguridad y vida, a menudo por poco dinero. Los trabajadores podían pasar de 12 a 14 horas al día cerca de hornos infernales, en habitaciones sin aire, asfixiándose con polvo de algodón o transportando carbón en túneles oscuros y llenos de gas. Pocas industrias y estados llevaban un registro del número de trabajadores que morían o resultaban heridos, pero algunas estimaciones sitúan el número de muertes industriales entre 25.000 y 80.000 al año y el número de lesiones entre 300.000 y 1,6 millones. En 1905 los trenes lesionaron a más de 86.000 personas. Sin embargo, los trabajadores sufrieron la peor parte del peligro. En 1890 aproximadamente uno de cada 300 trabajadores ferroviarios murió. La época de mayor esplendor de Estados Unidos. Claro que sí, la gente ahí viviendo hacinada, bueno, culpa en parte de los adelantos tecnológicos, pero sobre todo de la articulación social y económica. O sea, si tú tienes un estado en el que apenas hay impuestos, porque eso es lo que ocurría efectivamente, no puedes tener luego un estado fuerte que pueda llevar a cabo educación, sanidad, servicio, legislar para proteger a los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y este tío está romantizando esa época y encima diciendo que fue la mejor de la historia, de verdad. Es que me parece una maldita fantasía. 66.000 visualizaciones tiene ese vídeo. O sea, la gente se lo habrá creído, lo habrá criticado, en fin. Yo no sé cómo se pueden decir tantas paridas en YouTube y tener tantas visualizaciones. De verdad. Luego otros nos curramos aquí vídeos tremendos con evidencia científica, con datos, con argumentos sólidos y tenemos muchas menos visualizaciones. En fin. Fijaos, la esperanza de vida en esa época de 50 años. Toma ya por todas esas muertes que hemos comentado, todas esas lesiones, pues la gente acaba muriendo muy pronto y la media se te hunde. Hasta 50 años, la época de mayor esplendor de la historia de Estados Unidos. Tremendo, tremendo lo que se atreve a decir este hombre. Pero ojo que esto no ha acabado. Todavía quedan más cosas por ver y es lo que vamos a hacer a continuación. Para eso tenemos que avanzar un poquito más por aquí. Ingresos de los ciudadanos. Por supuesto, esto era absolutamente ilegal según la Constitución, pero el gobierno lo impuso de todas formas. Lo vendieron, dijeron que era temporal. Todo mentira. Desde 1913 el impuesto sobre la renta no solo no desapareció, sino que creció exponencialmente, convirtiéndose en una de las herramientas de control más efectivas del sistema. Durante la Primera Guerra Mundial, el impuesto sobre la renta subió hasta un 77%, con la excusa de que era para, bueno, pues hacer un sacrificio temporal y financiar la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno amplió la carga fiscal y la clase media empezó a pagar impuestos sobre la renta. Antes, este impuesto solo afectaba a los más ricos. Hoy en día, prácticamente todos los ciudadanos pagan impuestos sobre la renta, sin importar cuánto ganen.
Mentira, mentira de la grande y muy fácil de poder corroborar. Para eso vamos a utilizar datos oficiales de Estados Unidos para que veamos que ahora el 40% de las personas en Estados Unidos no pagan el impuesto sobre la renta. No lo pagan. Y este dice, no, casi todos lo pagan. Mentira, mentira, y con este gráfico te lo acabo de demostrar. Pero da igual, 66.000 visualizaciones, seguiré repitiendo la misma mentira. Da igual, algo tan fácil de desmontar, que encima está diciendo, uy, qué barbaridad, se aumentó mucho el impuesto a la renta porque había una guerra y, pues nada, perdona, si te parece, nos dejamos invadir por los enemigos y que nadie pague impuestos, porque para este es más importante no pagar impuestos que ser derrotado por tu propio enemigo. Pero bueno, que es que encima Estados Unidos no necesitaba los impuestos para financiarse, sino para controlar la inflación, que es muy diferente, porque Estados Unidos no necesita impuestos en dólares para gastar dólares que puede crear a libre conveniencia, ¿vale? Pero bueno, esto es meternos en otro tema que seguro que este hombre jamás entendería, visto lo visto, y la clave aquí es pues poner en jaque lo que está comentando, ¿no? Quejarse del impuesto de la renta y encima inventarse que la gente apenas lo paga. Fijaos que encima está hablando del impuesto de la renta, que sí que fue aumentando, y eso fue lo que dio progresivamente músculo por un estado del bienestar, de que los mayores no tuvieran que estar obligados a trabajar, los niños igual, que la gente mejorara en educación, en sanidad, pero al tío le da igual, eso le da igual, él solo piensa en los impuestos y no la contracara, ¿no? Y tampoco habla de los impuestos sobre el capital, solo le preocupa los impuestos sobre la renta, que esto es algo que llama la atención. Pues mira, los impuestos sobre las empresas y sobre el capital en general también aumentaron para financiar el Estado social y sobre todo para mantener estable la propia economía estadounidense y más redistributiva. Y lo que no dice este hombre es que eso es lo que empezó a caer desde los años 70 por culpa del capitalismo neoliberalizado. Podría, no sé, meterse con eso, pero no lo hace porque evidentemente él está a favor de no pagar impuestos. Le da igual que haya un Estado que tenga que proteja los derechos de los consumidores, de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos porque todavía quedan algunas cosillas que comentar. Vamos a esta parte aquí. Estaréis pensando, bueno, esto a mí no me afecta. Este problema es exclusivo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues vayámonos al otro lado del charco, por ejemplo, en España. España ha sido víctima de la misma estrategia de manipulación fiscal, introducir impuestos temporales en tiempos de crisis y convertirlos en cargas permanentes e inamovibles. Un ejemplo claro de esto es el IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cuando se introdujo en el año 1978 se justificó como una forma de modernizar el sistema fiscal y garantizar la financiación del estado de bienestar español. En aquel entonces la promesa era que sería un impuesto progresivo y justo, pero con el tiempo se ha convertido en una herramienta de expolio masivo. Los tipos impositivos han crecido hasta tal punto que en algunas comunidades el Estado se queda con más del 50% de lo que genera. A ver, eso es mentira. Eso para empezar. No se queda con más del 50% de lo que genera, sino que en todo caso se queda, por usar el mismo verbo, porque el Estado no se queda nada, pero bueno, se quedaría el 50 y pico por ciento sobre las rentas más elevadas que tengas, que es muy, muy diferente. Pero además ha dicho algo que es falso. Ha dicho que las comunidades autónomas fueron aumentando su tributación hasta llegar a ese nivel. Pues no, ocurrió lo contrario, fíjate. Mira tú por dónde. Este hombre que habla de historia, pero no se ha mirado un libro de historia, no ha mirado el historial del IRPF que está mencionando en este vídeo, porque el IRPF en ese año de 1978 tenía tipos marginales que llegaban a ser superiores al 65%. Es decir, que cuando ya tenía un montón de dinero, ahí estamos hablando de más de 10 millones de pesetas, pues pagabas el 63% de las nuevas pesetas, ¿vale? No de todo tu dinero que tuviese, de esas pesetas extras pagabas el 63%. Y eso fue bajando progresivamente, no aumentando, como acaba de decir este tío que no tiene ni idea de historia ni de cómo ha evolucionado el sistema del IRPF, ¿no? A ver si se viene a mis clases en la universidad y le enseño un poquito. Pero más allá de eso, fijaos esa conspiración de decir, bueno, todo esto fue una manipulación, aumentar los impuestos para que la gente... A ver, estamos hablando de que este impuesto es progresivo. Es uno de los impuestos que más redistribuye la renta y la riqueza. Más de un 30% de la
desigualdad se reduce gracias al IRPF, que tiene sus cosas mejorables, cosas que se pueden, desde luego, hacer mejor, sin ninguna duda, pero oye, es uno de los impuestos más redistributivos que hay. ¿Por qué no se mete con el IVA? ¿Por qué no se mete con otros impuestos que sí que son injustos? Pues nada, se mete con el IRPF, que insisto que es de los más redistributivos, ¿no? Y esa conspiranoia de lo crearon para atenazar a la gente, hacer a la gente dependiente, que se crearon para hacer más sólida, más redistributivo la economía y tener un estado social mucho más fuerte para atender educación, sanidad, cultura y un montón más de prestaciones sociales. Pero de eso este hombre no habla nada, está elogiando una época en la que no había impuesto a la renta, pero también la gente se moría porque no tenía prácticamente nada. Pues perfecto para él, ¿no? Está en contra de que se modernizara el sistema fiscal español. Pues nada, vamos con la última parte que os traigo y ya terminamos y os dejo de martirizar con este vídeo que se las trae desde luego, ¿no? Venga, vamos. Y en educación, ¿alguna vez te has preguntado por qué el gobierno cobra impuestos si realmente tiene la capacidad de imprimir dinero sin ningún tipo de restricción? Créeme que no es para evitar la inflación, sino para asegurarse de que siempre permaneces pobre. Pobre, pero con esperanza. Pobre, para eso han creado el impuesto. Por supuesto que sí, no lo han creado para nada más, es para hacer a la gente pobre. El impuesto de la renta en este caso. En fin, aquí tenéis los datos a los que me refería, la reducción de la desigualdad en renta bruta de los hogares. Todos son datos de FEDEA, ¿vale? Un organismo muy escorado hacia la derecha, o sea, no creo que nadie vaya a ponerlos en cuestión, ¿no? Pues nada, el IRPF es uno de los que más reduce la desigualdad. No sé si he dicho 30 o 3%, pero es un 4,26% que reduce el IRPF la desigualdad, que es un montón porque hay impuestos que ocurren lo contrario, como el IVA o algunos impuestos especiales, que lo que hacen es aumentar la desigualdad. Pues nada, este hombre se le ha metido ahí entre ceja y ceja el impuesto de la renta, que es de los más justos que hay. Pero él dice, no, esto es para hacerte pobre. Pues no, es para lo contrario. Para lo contrario, sí, te hace menos rico al más rico, sí, eso es verdad, pero te hace menos pobre al más pobre. Y eso es lo importante y para eso se crea. Aquí tenéis datos. Fijaos, en el año 2022, el 60% de la población española, que por supuesto paga impuestos de muy diversos tipos, no necesariamente de la renta, sale ganando. Porque sí, paga impuestos al Estado, pero también se ve beneficiado por la provisión de rentas y de servicios públicos por parte del Estado. Y aquí solo estamos hablando de rentas, ¿vale? Prestaciones monetarias. Pues estamos hablando de desempleo, pensiones, ayudas como el ingreso mínimo vital. Pues nada, si tú coges todo eso y haces el saldo, te sale que el 60% de la población española sale ganando. Y porque no tenemos más datos, a lo mejor es el 70%. Lo que sí sabemos es que el siguiente el siguiente quintil sí sale perdiendo, ¿vale? Que es el último, por cierto, ¿no? Es el cuarto quintil. O sea, que sale perdiendo, ¿pero cuánto? Un 4,7%. Y luego tenemos que el 20% más rico de la población española sí sale perdiendo, pero no precisamente se quedan pobres, sino que se queda menos rico, ¿vale? Así que nada, tenéis el enésimo ejemplo de cuñado, de youtuber que solo se dedica a arremeter contra los impuestos sin darse cuenta que es una clave de la civilización y que sí, los impuestos pueden ser injustos y que pueden estar mal diseñados, pero eso es una cosa y otra es arremeter contra un impuesto que lo único que hace es reducir la desigualdad y que sí, se puede mejorar, pero por favor, no te metas directamente con ese impuesto. Nada, ahí está, los liberales soñando con épocas en las que la esperanza de vida era 50 años, en los que no tenían ningún tipo de derecho ni de prestación, ni de pensión, ni de desempleo. Pues nada, allá ellos son los que quieren volver al pasado. Es que está claro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.